Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast El Barte. Por acá, como siempre, los acompaña Esteban Pérez y hoy me acompaña una invitada muy especial que ya les voy a contar quién es. Vamos a estar hablando de la ropa, de todos los ciclos que tiene la ropa, de la relación que tenemos con, no solo con la ropa, sino con los residuos que se generan a partir de ella y en general, y de cómo podemos tener una mejor relación justamente con eso para también tener una mejor relación con la naturaleza, con lo que nos rodea, con nosotros mismos. Entonces aquí nos acompaña Sandra Mejía, la creadora de Be Unique, que es una empresa, un proyecto dedicado a justamente a la reutilización y a que las ropas tengan un mejor uso, unos mejores usos. Ella nos va a contar un poquito más de qué se trata y vamos a estar hablando pues como de toda esta dinámica de la relación con los residuos. Recuerden que si les gusta, si les parece chévere para compartir con otras personas, para que se suscriban y le den compartir, para que también puedan más personas involucrarse en este tipo de iniciativas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esteban, gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Qué bueno poder llegar desde otros espacios a más personas y pues qué hermoso tu podcast. Tuve la oportunidad de escuchar ya varios episodios y han sido bastante inspiradores. Escuchar la voz de otros Sí. Es muy importante. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Contanos un poquito más de ti, de cómo llegaste a estas iniciativas y así a nivel, ahorita vamos a hablar un poquito más del proyecto, pero así a nivel general, ¿qué es Be Unique? ¿Cómo nace? Y ya de ahí nos metemos pues en los otros temitas. Entonces, ¿quién es Sandra y cómo llegaste pues a todo esto? Bueno, yo soy, primero que todo soy mamá, entonces una mamá preocupada por un futuro o por un planeta que le deje a mis hijos mejor, en donde puedan tener unas mejores condiciones de vida, donde no haya tantos riesgos como los que hoy se están presentando. Entonces, soy abogada, he trabajado en el sector público por más de 15 años y ese conocimiento pues me ha permitido conocer como muchas de las problemáticas asociadas a los temas ambientales. Siempre tuve la intención de emprender. Yo he sido independiente en mi ejercicio profesional y la independencia ha sido pues, algo que ha funcionado muy bien para mí, pero siempre quise tener algo adicional a este ejercicio profesional. Intenté incipientemente algunas iniciativas en el transcurso de mi vida, hasta que finalmente en el 2022 me enfrenté a una crisis existencial, por así decirlo, profesional, en donde yo sentía que había otros lugares y otros espacios en donde sentía que podía llegar a aportar mucho más. Y después de pedirle mucho a Dios, orar, meditar, como sea que las personas lo quieran denominar, las ideas empezaron a cruzarse, ¿sí? Empezaron a cruzarse las ideas a partir de cosas que yo ya había hecho. Yo eventualmente ya había vendido mi propia ropa, ya reciclaba mis residuos textiles y decidí, a partir de todo ese ejercicio que yo había hecho de manera personal, tratar de construir una propuesta de negocio en el que se enfocara en la economía circular alrededor de la ropa de segunda de manera integral, abarcarlo todo. Porque muchas veces en algunos espacios tú encuentras que hay una iniciativa en donde puedes vender la ropa, pero solamente vender la ropa y te quedas con los residuos viejos o te quedas con la ropa que está desarreglada o que está rota. Entonces yo quise cubrir la ropa de segunda, esa oportunidad, la oportunidad de arreglar y cubrir la oportunidad de disponer adecuadamente. Entonces, bajo esas tres aristas dije, vamos a hacerlo bajo este modelo, y ahí surgió, a partir también de conversaciones con otros, de apoyos, como, ay, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Sí, no, yo te ayudo, y ahí fue como surgiendo todo. Genial, me encanta, me encanta. Ahorita vamos a hablar también un poquito más de ese proyecto y las oportunidades que hay alrededor de hacer este tipo de iniciativas, que creo que son bien importantes para darnos cuenta pues que uno no estamos como condenados a que no hay nada que hacer, porque yo creo que a veces con este tipo de cosas como que uno no ve las alternativas y entonces ya como que se acomoda a lo más fácil o a la única opción que se ve, pero en realidad yo creo que hay muchas opciones, o si no es como entonces la voy a crear, porque también es de pronto de quedarnos con los brazos cruzados, es como no se puede, listo, entonces suerte. Y además también, también para mencionar, estamos acá en eSocial, que es un espacio en Medellín, en la 33, en Laureles, en donde hay muchas marcas justamente de ropa de segunda, donde pueden acercarse y buscar este tipo de elementos como que para que también se involucren en, por decirlo así, mercado, en esta dinámica de la ropa
que no es solamente pues como ir a una tienda y comprar todo nuevo, sino como que podemos darle una vida distinta a este tipo de materiales. Entonces comencemos como por la parte, digamos, más negativa o más negra, digamos, de este asunto, que es la realidad de los residuos ahora. Yo creo que es algo bien preocupante, que de alguna manera todos estamos conscientes en cierta medida, pero no sé si del todo, en el sentido de que de pronto no nos hemos dado cuenta de los daños que estamos haciendo. Entonces, contanos desde tu experiencia y desde lo que vos has visto, sobre todo en este tema textil, como qué tan mal estamos, cuáles son como las peores retos a los que nos estamos enfrentando, cómo está más o menos eso y qué problemas hay alrededor de los residuos que estamos generando, sobre todo de pronto enfocado a textiles, pero puede ser en términos generales. Contanos. Bueno, yo creo que, yo soy bastante pesimista. Soy de esas ambientalistas que sufre de esa ansiedad climática y de la que realmente creo que las cosas están mal. Sí. Pero además lo que creo es que la falta de conciencia alrededor del tema es muy grande. Sí. Es muy amplia. Estamos empezando a generar como esos granitos de arena porque realmente creo que es una responsabilidad individual. Yo no creo que sea una responsabilidad que debemos trasladarle a otro, no creo que sea algo que yo le tenga que decir o al Estado o al reciclador, porque no, yo pago en mi servicio de aseo, entonces que se lleven todo y que allá ellos hagan lo que quieran. Esto es lo que nos ofrece el Estado porque esas son las alternativas que hay, pero la realidad es que en el caso de la ciudad de Medellín y de Bogotá tenemos 2 rellenos sanitarios a punto de colapsar, que las autoridades ambientales, por las diferentes problemáticas que hay alrededor de la disposición de residuos, lo que hacen es seguir alargando la vida de estos rellenos sanitarios, alargando estas licencias ambientales, sin pensarse realmente en abordar la problemática a partir de las nuevas tecnologías, a partir de la inversión. Obviamente todo esto requiere unos recursos importantes. Entonces uno lo que ve es que los planes de gestión de residuos sólidos del municipio o del distrito le ofrecen unas cifras que a uno le parecen abrumadoras. Se dice que llegan a Bogotá al relleno sanitario 300 toneladas diarias de residuos y en Medellín más o menos alrededor de 140 o 180 toneladas de residuos. Esto sacado a través de los planes de gestión de residuos sólidos de estos entes territoriales. Entonces, ¿qué nos ofrece eso? O sea, no es una información que es certera porque no nos ofrece una metodología. Entonces es un estimativo de lo que se cree que llega, porque lo que llega al relleno sanitario es totalmente mezclado. Claro. Cuando el operador de aseo recoge, él no discrimina cuando echa el camión, aquí va el textil, aquí van los rellenos electrónicos y aquí va el orgánico, no, todo va absolutamente mezclado. Entonces, ¿cómo realmente la metodología para definir estas cifras es realmente cierta? Yo realmente la cuestiono. Pero más allá de cuestionarlo, realmente tenemos que hacer algo. O sea, Exacto. porque no puedo seguir pensando en que mis calzones se los va a llevar el reciclador y se van a quedar allá 200 años, porque lo que pasa, la ropa tiene poliéster en su mayoría. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer las cosas baratas. Exacto. Eso, por ejemplo, es una de los paradigmas que nosotros pretendemos cambiar, y es no pensar que debemos comprar barato, porque el barato siempre te lo venden como competitivo. Exacto. Pero realmente es competitivo ser barato, ¿sí? ¿Te va a durar eso el tiempo que realmente requieres? ¿No sería mejor yo comprar a un costo justo, porque es que no estamos pidiendo más sino un precio justo, exacto. en condiciones de calidad, que se te alargue la vida y que la quieras usar por muchísimo tiempo? Y si te aburrió, pues tienes la oportunidad o de recircularla a través de trueques, a través de la reventa. O sea, alternativas las hay y las estamos creando a partir de estos proyectos como pues que estamos conociendo hoy. Genial, genial. Me encanta eso, y como empezaste el tema de la responsabilidad individual, porque yo creo, y eso también es algo que yo he pensado mucho, de esa inconsciencia, o no digamos inconsciencia, pero sí esa falta de pronto de interés en lo que está pasando con los residuos, porque claro, lo estamos delegando a los entes o a varias aquí en este caso, o a los recicladores, y mucha gente sale con las mismas excusas que uno escucha, pues no por atacar a las personas, pero sí por las mismas excusas de siempre, como igual uno saca todo, igual el camión lo junta, sí, o que uno lo saque, entonces ¿para qué lo separo? O como que en esa mentalidad de que si sale de mi casa los residuos desaparecen. Entonces
¿Vos de dónde crees, de pronto desde una visión personal o así como filosófica, de dónde crees que salió esa desconexión tan fuerte que tenemos con los residuos o con los efectos que estamos generando? Porque yo creo que es una desconexión de los flujos de la naturaleza misma. O sea, porque uno entra a un bosque y en un bosque no hay nada que se pierda. Todo se recircula, si se cae un árbol, si se muere un animal, todo vuelve al ciclo. Y nosotros somos la única especie que se nos dio por crear cosas que no vuelven a su ciclo. Y que creamos estos huecos y este tipo de cosas, o quemamos, o un montón de cosas para deshacernos de estas cosas. Entonces, ¿vos de dónde crees que salió esa desconexión o qué crees que la causa y pues yendo a esos efectos que estábamos hablando ahorita? Yo creo que son creencias que nos han inculcado a partir del modelo económico, ¿sí? No vamos a hablar de capitalismo, socialismo, no. Pero lo que sí es una realidad es que el modelo económico te invita a consumir y a desechar, ¿sí? El modelo económico no te dice cómo reincorporas esto. O sea, yo quisiera, amaría en el mundo poder decir que compré este cuaderno y que este cuaderno acá me va a decir en dónde yo lo puedo ir a llevar. ¿Sí? Exacto. Yo quisiera que esto me dijera, mira, esto es un material reciclable, tú lo puedes disponer de esta y esta manera o no lo puedes retornar. Creo que el modelo económico se encargó sencillamente de decir, yo quiero producir, quiero vender, y me desentiendo totalmente de lo que va a pasar después de que esta persona ha consumido. Exacto. Y bajo esa premisa, pues los núcleos familiares, la escuela, la universidad, tampoco ha hecho el ejercicio de, ¿sí? Entonces, ni ha nacido de allí, ni ha nacido de la familia, sino creo que ha sido un proceso de conciencia que se está dando de manera particular, pero que cada vez va cogiendo muchísima más acogida, ¿no? Entonces, creo que en el modelo económico, quien produce en el diseño se equivoca al no querer reincorporar ese material. Si en el diseño la persona se plantea que yo me tomo un yogur y que ese yogur que va a tener plástico, aluminio, cartón, que es lo que generalmente, ¿cómo reincorporo? Y ahí seguramente podría llegar a reducir sus costos. Exacto. Pero a veces como que no sé por qué no les genera esa curiosidad o ese interés realmente en volver a recuperar esos materiales. Creo que el problema está asociado allí y a partir de eso pues se ha generado un nivel de conciencia en el que sencillamente entiendo esto como hay un beneficio para mí y cuando ya dejó de serlo, me desconecto de él. Entonces, deberíamos tener el mismo nivel de conciencia para consumirlo, para el beneficio que me dio, como para después decir, ¿esto qué va a pasar con la vida de este artículo? Exacto. Eso me parece genial y yo creo que eso nos lleva a otro punto muy chévere de entonces cómo hacemos para recuperar ese nivel de conciencia que de alguna manera yo creo que, no sé si es que los animales y las plantas, creo que no lo tienen en ese sentido porque no necesitan hacerse consciente de algo que no están causando, porque claro, una planta o un animal yo creo que no se pone a pensar en si el hueso del animal que se comió o el ramita, porque claro, como que eso no está alterando los flujos mismos de la naturaleza. En cambio nosotros en estas nuevas iniciativas pues, y todo esto que creamos, ya nos toca crear soluciones para los problemas que ya estamos causando, que bueno, es como darle la vuelta a algo que no tuvimos que haber hecho, pero bueno, ya estamos aquí y creo que hay que buscar ese tipo de soluciones que nos permitan al menos no causar los daños o revertir un poco los daños que hemos causado y empezar a generar, por ejemplo, eso que tú decías del empaque del yogur, de empezar a pensar en iniciativas que permitan que, no sé, o empezar que de pronto no tanto que se recupere, sino que ese empaquecito uno lo meta a la tierra y se deshaga. Exacto. O cositas así, pero como que ese tipo de cosas como que no pegan tanto, o no sé qué es lo que pasa, yo también tengo ahí esa duda de pronto con la industria grande, porque yo creo que las iniciativas están, o la tecnología está, la capacidad de hacer eso. Entonces, ¿vos qué crees que podemos empezar a tener en cuenta para desarrollar una conciencia más consciente, valga la redundancia, o una realidad más consciente, una perspectiva más consciente de lo que compramos? Puede ser en particular con la ropa, pero en general, que nos permita no solamente pensar, yo necesito, no sé, una camisa porque me gusta, pues quiero una camisa blanca o tal pantalón lo vi o algo por el estilo, sino porque que además nos permita como hacernos responsables también de lo que sucede después de. Y yo creo que eso va con lo que decías, pues, y ya lo metes por donde te gustaría, pero va con, por ejemplo,
qué calidad de ropa estoy comprando, qué materiales tiene, que yo creo que a veces ni siquiera leemos eso, no leemos los ingredientes de lo que nos comemos ahora. Ni la fecha de vencimiento. Claro, la fecha de vencimiento a veces también. Entonces, digo, ¿qué implica para ti ser una compradora consciente? ¿Qué miras? ¿En qué debería responsabilizarme? ¿Qué acciones debo tomar? Contanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, pues primero es a partir de las personas que estamos trabajando en este tema, seguir haciendo educación ambiental, seguir haciendo socialización, seguir contando, porque en efecto, en mi caso, lo que me ha pasado cuando he venido a contarle a personas de nuestra iniciativa, nunca se lo habían pensado. He encontrado personas que nunca en su vida se habían pensado qué hacer con sus medias viejas. Entonces creo que esa es una parte importante y de partir de eso es el consumidor el que definitivamente dirige al comercio, al vendedor, a la industria, al sistema. Si yo le digo al que produce, no te compro tu producto porque tu producto no reúne unas ciertas condiciones que para mí deben satisfacer, le estoy mandando un mensaje para que cambie. Exacto. Si yo sigo en el afán de, es que sale más barato por Temu, o sea, a Temu ni a China le va a importar si no le importa que producen con sustancias químicas, con disruptores endocrinos, que además tienes que pasar el globo terráqueo, o sea, realmente lo que impacta el transporte transnacional en la importación de ropa y de productos. Cuando acá en Colombia la industria textil se ha perdido por la misma tratados de libre comercio, en donde aquí pues ya entra ropa, la de Temu Chain sin aranceles, sin impuestos, claro. compitiendo de manera, pues para mí es una manera desleal. Entonces, si yo sigo bajo el paradigma de que las cosas me tienen que salir baratas y que tiene que ser cómodo y que tiene que ser rápido y que tiene que ser para allá, ¿no? Porque también vivimos en este acelere de todo para allá. Sí. Sí, todo para allá, que me llegue rapidito, ¿no? El afán, ¿no? También tenemos unas creencias limitantes alrededor del tiempo y de la inversión y lo que le invertimos en nuestro tiempo a las cosas. Creo que el cambio está en el paradigma del consumidor. Si como consumidor logramos cambiar ese paradigma, vamos a poder cambiar el resto. Exacto. Entonces yo le tengo que decir a la industria del comercio cómo es que quiero las cosas. Yo creo que lo primero es realmente no comprar tanto. A veces el tema de la sociedad y el que dirán y si llegaste a la fiesta con el mismo vestido que utilizaste la otra vez, como que hay que librarse de esos paradigmas mentales alrededor de usar tu ropa hasta el fin de los días cuando ya no más, ¿sí? Y derrotar el vestido de fiesta a mi prima, mi hermana, mi sobrina, no sé qué. Claro. Sí, hacer ese tipo de cosas. Yo pienso que lo principal es pensar en que no necesariamente tengo que ir a comprar, sino que debo buscar tal vez otras alternativas. No porque el comprar más esté mal, sino porque realmente lo necesito, realmente esto va a aportar. O sea, hay que pensarlo desde la practicidad y también desde el pensar que si estoy comprando algo que finalmente, al final de la tarea, va a terminar en el reciclaje textil o en el relleno sanitario. Entonces, yo pienso que hay que cambiar el paradigma de el comprar y el estrenar pinta, y porque a veces no es necesario, ¿sí? Ese es el primero. Segundo, compra de calidad. Realmente yo invito a comprar colombiano y a comprar de calidad en cualquier... O sea, hay cosas que obviamente no se producen acá en Colombia. Muchas veces personas me dicen, ay, no, pero es que tu celular es de China. Sí, claro, pero mi celular lo compré hace 4 años y no lo he cambiado en 4 años. Entonces, sí. Pero si yo hay cosas que puedo comprar local, pues preferiblemente comprarlo local. Tratar de comprarlo de manera orgánica, lana, algodón, si ya las posibilidades no te lo dieron, esa ropa que compras con poliéster, lávala lo menos posible, lo menos posible. La importancia de ventilar. A veces decimos todo hay que mandarlo para la lavadora, pero realmente si haces procesos de ventilación, yo personalmente llego a mi casa, me quito toda la ropa, la pongo en el patio en los ganchos y al otro día reviso qué merece ir a la lavadora y qué puede retornar nuevamente al local. Como un paso previo a la lavada. Claro, no asume simplemente lo usé y ya. Y ya no. Yo en lo personal me quito todo, lo cuelgo en ganchos, dejo ventilando toda la noche, al otro día miro y digo, esto sí, esto quedó manchado, esto está sucio, y lo echo a lavar. Ah, súper bien. Tratar de lavar menos, restaurar, reparar es muy importante.
Y si la prenda me tiene aburrida, le hago detalles. Te contaba que este sábado tuvimos un taller de costura básica y de reparaciones visibles. Queríamos que realmente se vea en la ropa que hay una reparación, que hay una intervención y que esa intervención es manual. ¿Sí? Ya, sí. Entonces hicimos recuperación de alrededor de como 10, 15 prendas, lo cual fue pues supremamente valioso y pues personas se fueron con un conocimiento y con una inquietud de seguir arreglando sus cosas en casa. Entonces esos serían como mis consejos, por lo menos alrededor de la ropa, pero creo que aplicaría en general para todo, sí. Consumo. También ahorita lo estábamos hablando antes de cámaras, es algo que yo también me he preguntado mucho de cómo hemos perdido esa capacidad de... Porque yo creo que ni siquiera está, tú lo decías al principio, en la educación o en la cultura, y ya cada vez menos. Por ejemplo, el ejemplo más claro son los celulares, que ya cada vez vienen más sellados y eso es casi que es imposible abrirlo, y si lo abres dañaste la garantía y eso casi que se daña. Entonces yo creo que con los celulares y los electrónicos es más difícil, pero hay otro tipo pero también es posible, pero también hay otro tipo de cosas. Con la ropa, por ejemplo, creo que es uno de los ejemplos más claros y más evidentes que sí podemos tomarnos la tarea, uno, de aprender, que además yo creo que el hecho de coser y de hacer cosas manuales, pues necesitamos ese tipo de cosas, dejar de hacer tanta cosa electrónica y automática con una máquina y demás, sino darnos la oportunidad de hacer cosas manuales, de coser y demás, que además también hasta es una cosa que parece algo de género, porque si es coser entonces solo de mujeres, que es una cosa que nada que ver, pues, o sea, que todos podemos tener la capacidad de hacer eso. Y de volvernos como, venga, yo también puedo reparar. Obviamente es responsabilidad de los productores, de las empresas, pero también de uno, venga, yo puedo reparar este jean, o puedo darle una segunda oportunidad a esto, o no sé, utilizar una camisa y ya la utilizo como trapo, o alguna cosa que le permita darle otros usos y que nos permita tener además una relación como más integral con las cosas, y no solamente como de, esto me sirve para una cosa y ya, y si dejó de tener esa función, suerte, sino como de ser más creativos, de ser más manuales. Y me parece muy chévere, y entonces yo creo que ahí podríamos irnos a esa parte de qué es Be Unique, y nos contes un poquito más, por ejemplo, de esos talleres y de los retos que también han surgido a partir de crear este tipo de proyectos que te han permitido llegar, pues, digamos, de estos años de haberlo creado, pero sí, como de cómo ha sido esa experiencia de crear este tipo de proyectos, cómo la gente se puede involucrar. Sí, contanos ahí de pronto ahí qué nos va surgiendo. Sí, bueno, previo a lo que mencionabas alrededor de plantearse la posibilidad de reparar tanto la ropa como otras cosas, creo que la problemática surge también a lo mismo que mencionábamos alrededor del tiempo. Entonces, reparar requiere tiempo. Claro. Que tú te sientes, y paciencia. Sí. Pero en este ejercicio del vivir y de que nos quieren tener acelerados, y tienes que ser productivo y te tienes que rendir y en 5 horas tienes que sacar tantas cosas, ¿sí? Sí. Hemos perdido la posibilidad de lo lento. Sí. Y en lo lento hay tanto, en lo lento hay tanta creatividad, en lo lento hay un aprendizaje tan profundo de uno mismo, que eso ha sido gran parte del ejercicio que me ha gustado alrededor de la costura. En mi casa, hay una tradición de costura alrededor de mi mamá y de mi hermana. En mi casa todas tejemos, hacemos tortas, todas hacemos cosas. Wow. Entonces, yo lo practiqué durante un tiempo, bordaba, pero lo dejé por el mismo ejercicio profesional y tarara. Y con esta tarea de Be Unique, cuando empecé, lo primero que pensé es, quiero reparar, quiero arreglar cosas, pero quiero sumergirme de forma tal que esto sea un ejercicio, además que es un ejercicio de meditación profundo, ¿sí? No es tanto por el objeto, sino uno mismo se transforma y... Es estar en un momento presente. Tú estás ahí en un momento y tú te le dedicas y mira, y tú estás ahí y de verdad que te surgen unas ideas fantásticas. Yo invito de verdad a las personas a que se den el chance de reparar, de aprender a coser,
de una manera muy sencilla, un botón, un recogido de un dobladillo, que aprendan a reparar de manera sencilla, pero que también se tomen la tarea de llevar sus cosas a la reparación, porque uno a veces se queda acumulando en la casa cosas sin reparar porque le da pereza ir a buscar al reparador de zapatos, al reparador de la olla, ¿sí? No, qué pereza, no, es que hasta dónde me toca ir, no, yo mejor desecho eso y compro una, está en promoción, ¿sí? Entonces, el costo que hay detrás de eso no solamente es económico, lo que te implica comprar un artículo nuevo, sino el costo ambiental de la disposición de lo viejo, porque al final si lo vas a llevar se lo vas a entregar a un gestor, supongamos que acá lo llevas a un contenedor de la Secretaría de Ambiente y lo dejas allá para entregárselo a un gestor, pero eso tiene un costo ambiental también, exacto, ¿no? Exacto, sí. Entonces estoy generando un Y doble ese es el mejor de los casos, porque la gran mayoría de personas lo tirarán a la basura. De pronto lo sacan acá, y miro a ver a la suerte si el reciclador de pronto se lo lleva. Exacto. Entonces eso como para plantearnos uno de verdad la posibilidad de que pensemos en reparar. Bueno, y alrededor de la iniciativa, pues yo te cuento que ha sido súper bienvenida. Al principio a las personas como que les cuesta un trabajo entender como que tú por qué me estás cobrando por llevarte mis calzones, ¿sí? No, mira, entonces, ¿qué pasa esto? Y realmente la recepción ha sido increíble a nuestra iniciativa, a nuestra propuesta, y pues le invitamos a las personas a que se acerquen a nosotros para que aprendan justamente a reparar. Genial. Contanos entonces cómo la gente se puede acercar a Be Unique, bueno, y para los que no lo conocen, ¿qué es? ¿Cómo funciona el modelo de, entonces, por ejemplo, si yo tengo ropa que quiero donar o que quiero ya, porque ya está súper dañada o algo por el estilo, ¿qué puedo hacer con ella? Porque también lo que decía al principio, a veces uno no hace, también no es por mala gente o porque quiera hacer el daño, sino porque no sé Sí, si hay opciones. tal vez, sí. Entonces, ¿qué opciones tienen las personas, sobre todo teniendo en cuenta los que están acá en Medellín y eso también en Bogotá o no sé si en otras ciudades están? No, hasta ahora estamos en esas dos. Entonces, para los que nos escuchan y nos ven desde esas dos ciudades, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cómo funciona el modelo? ¿Cómo se pueden acercar y demás? Bueno, nosotros compramos y vendemos ropa de segunda, ¿sí? Ropa que está en buen estado y que sencillamente es para recircular. Ofrecemos los servicios de reparación y restauración de ropa y también pues la posibilidad de que aprendan a repararlos y la disposición final adecuada de cosas inservibles de ropa personal y de hogar también. Entonces estamos hablando de la ropa interior, de las medias, de un tapete viejo, de una cortina, de una almohada, sábanas, todo esto. Muy buenísimo. Lo que hacemos es entregarlo a gestores industriales. Nosotros pues apenas somos una iniciativa que está empezando. Eventualmente quisiéramos poder nosotros mismos gestionar, ¿sí? Tener nuestra propia tecnología y gestionarlo, pero entre tanto llegamos a eso. Las tecnologías disponibles en Colombia nos ofrecen convertirlo en telas recicladas o carbón reciclado. Pues básicamente estos gestores lo que hacen es hacerles tratamiento a estas telas y en un proceso lo convierten en otra tela que generalmente es utilizada para elementos de publicidad, cachuchas, riñoneras y esto. Sí, ok. Y la otra opción es a través del carbón reciclado. Entonces, el gestor, nuestro aliado, lo que hace es que todos estos residuos que son de difícil procesamiento, por ejemplo, como una cuerina, los zapatos o los tenis, se someten a procesos de picado. Posteriormente es mezclado con llantas también y con periféricos. Los periféricos son los residuos que salen de los televisores o de los computadores, todo esto de bafles y esto. Entiendo, ¿sí? Ok, listo. Todo eso es mezclado y lo convierten en un carbón reciclado, lo llaman así. Para esto lo utilizan en hornos crematorios y también hay cementeras que los compran. Entonces, pues digamos, esto reemplaza el carbón convencional. Y aunque el planteamiento a nivel mundial es descarbonizar pues las economías, pues lo cierto es que es lo que hay disponible y finalmente pues el carbón se utiliza para ciertos procesos y encontrar esta alternativa finalmente en esa disposición final adecuada nos pareció muchísimo mejor que pensarse en enviar eso al relleno sanitario. Ya, claro. Sí, exacto. A veces en ciertas situaciones hay que encontrar el menos peor de las alternativas y darse la oportunidad al menos de ver
pues uno, de que haya la opción, y lo que hablamos ahorita también, de crear estas iniciativas, o de, me imagino que también habrá muchas ideas y cosas como en curso, no sé, de ideas de negocio, de proyectos de investigación y cosas por el estilo, que permitan darle uso a otras cosas. Por ejemplo, una vez estuve cercano al mundo del café y cómo se puede utilizar, por ejemplo, la borra del café o los residuos del café para hacer un montón de cosas, que para hacer también, no era la borra del café, sino lo que queda después de trillarlo, para hacer también unos carboncitos para quemar. O sea, como que en qué momento se nos acabó la creatividad de reutilizar las cosas simplemente porque, bueno, ya encontramos una opción de descartarlas y ya, pero no pensamos en los costos escondidos, que me encantó como lo dijiste ahorita, que yo creo que a veces se nos metió tanto el tema del dinero que es el único costo que pensamos. Sí, entonces, exacto. si algo vale 40.000 pesos, vale 40.000 pesos ya, Sí. pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la producción? ¿Qué hay detrás de lo que yo tengo que botar para poder tener eso en mi casa? ¿Qué hay detrás de que lo tengo que limpiar? Como que el estrés mental de que tengo que tenerlo en la casa. Pues no sé, o sea, hay un montón de cosas asociadas a cualquier compra que yo creo que no estamos teniendo en cuenta. Tampoco para volvernos locos, pues, y pensar en todas las cosas, Sí, sí. pero creo que sí, al menos darle un poquito más de conciencia a esa compra. Me parece súper. Entonces, bueno, contanos cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar la iniciativa, cómo se pueden acercar, y si hay algún mensaje final que te gustaría como dejarnos, sobre todo alrededor de generar más esa responsabilidad individual, que de hecho esa ha sido una de las ideas grandes de este podcast, es de cómo recuperamos esa responsabilidad individual sobre mi salud, sobre mi bienestar, pero también sobre lo que yo genero hacia otros, y ese otros no es solamente otros seres humanos, sino otros seres, como en este caso, por ejemplo, los residuos, que lastimosamente ya no es raro ver residuos, por ejemplo, en todas partes. Uno sale a caminar en la montaña y de vez en cuando uno ve una bota por ahí, una camiseta, y uno dice como... Como por cómo terminaron acá. Claro, es como, Sí. ¿cómo carajos? Pero bueno, entonces contanos un poquito, pues sí, para que terminemos ahí, de cómo te pueden encontrar, y de pronto si tenés algún mensaje final o algo más que te gustaría pues como dejar en ese tema. Bueno, en nuestras redes sociales nos consiguen como @BeUniqueCall, tanto en Instagram como en TikTok. Tenemos una página web, www.beuniquecall, y nos encontramos en puntos físicos en Bogotá y Medellín. En Bogotá estamos en el barrio Quinta Camacho, y aquí en Laureles sobre la 33. Acá pueden venir y dejar los residuos textiles, pueden dejar la ropa que quieran para vender. Se pueden poner en contacto en nuestro WhatsApp, que también lo encuentran en las redes sociales y en la página web. El WhatsApp siempre lo estamos respondiendo todo el tiempo por si tienen dudas alrededor de qué puedo llevar, qué hay que llevar, qué me recibes, qué no, las condiciones, los precios, tarifas y demás, y las modalidades que manejamos. Y bueno, yo creo que mi mensaje final es conectar con todo lo que pasa por nuestra vista, por nuestras manos, por nuestro olfato, por todo, conectar. Si me tomé esto, si me comí esto, si me bañé y utilicé algo, ¿qué pasa con eso? Siempre no es como, ahí hay una caneca, no, la caneca no es el olvido, no puede ser el olvido la caneca. Yo invito, y es un ejercicio que he empezado a hacer ya en los últimos años, y es empezar a cargar con mis residuos. Yo cargo con el paquetico de papa, si me tomé un vasito, lo limpio y lo cargo, porque aseguro yo en mi casa que yo le entrego al reciclador. Y ¿Sí? además como que yo creo que eso también hace un efecto mental secundario, como de que yo soy responsable de esto. O sea, claro. como que si entonces yo llené mi bolso de residuos, entonces, venga, yo tengo que cuestionar que estoy comprando todo el día. Y llegas a la casa y abres ¿Y tu qué hago con bolso todo esto? y te das cuenta todo lo que alcanzas. Y te piensas, ¿qué tal si yo hubiese dejado esto en la calle? ¿Sí? Exacto. ¿Qué tal si hubiese dejado? No, yo aquí en mi casa me encargo de ponerlo en la botellita de amor, que si es icopor, porque también pues el icopor está ahí. En nuestras redes sociales ya hemos informado qué pueden hacer con el icopor. Si quieren, vayan y búsquenlo. Por ejemplo, y entonces yo llego y digo, hoy consumí demasiadas cosas. Exacto. ¿Sí? Hoy recibí demasiadas cosas, hoy no debí. Por ejemplo, a veces yo llego y digo, ¿por qué recibí esto en bolsa de papel, en bolsa de plástico, con cartoncito? Sí, o sea, a veces como que te dan muchas cosas y tú como que dices, ¿por qué recibí tanta cosa? Sí, uno lo da por defecto, sí. Sí, por defecto vas recibiendo. O uno a veces dices es que yo creo que también va de toda la cultura, porque uno a veces dice, no me des la bolsita. Citado. Y la gente es como,
Sí. Como, ay, pero ¿y cómo se lo va a llevar? Y uno, tengo manos, No, sí. tengo un bolso, pues, o sea, Sí. darnos la oportunidad también de rechazar ciertas cosas que uno dice, ¿para qué 7 bolsas para empacar cualquier cosa? Sí, sí. Pero el afán, que es a lo que mismo, el Exacto. afán en el momento Me no te encanta lo de la conexión, permite sí. conectar. Exacto. Y decir, dame una sola cosa, no más, Exacto, no me exacto. des 20 bolsas. Exacto. De acuerdo, me encanta eso de la conexión. Yo creo que es bien importante porque siempre es como volver al ser, volver al ser. Y me encanta lo que decías ahorita de la lentitud, porque creo que sí es fundamental ahora. La crisis ambiental y la crisis mental que yo creo que estamos teniendo ahora no es de gratis que sean, como que se vean tan fuertes las dos. Creo que es una desconexión de nosotros mismos con nosotros mismos, pero también con el planeta. Y yo creo que es esa invitación a conectar más con los sentidos, que si nos comemos algo, o sea, todo hacerlo más lento, volver a escribir a mano, reparar, conversar, sentarnos a conversar y dejar de chatear tanto. Entonces me parece fundamental porque yo creo que eso nos conecta realmente con lo que es nuestra naturaleza y con el bienestar. O sea, yo creo que a veces también sobrecomplicamos, por ejemplo, el tema de la salud y el bienestar. Entonces ya que las pastillas, sino que no es tan simple como bajar la velocidad, Sí. darnos la oportunidad de hacer las cosas más lento. Que hecho eso me lleva a mi última pregunta, que esa ya es más para ti, Sandra. ¿Qué haces tú o intentas hacer tú todos los días para cuidar más de ti? Bueno, yo en lo posible trato de hacer algo de ejercicio. En las mañanas trato, si puedo todos los días, pero por lo menos unas 3 o 4 veces. En el transcurso del día trato de verdad de no tomarme las cosas con afán, de esperar a que se resuelva en la lentitud, en el trancón, en donde sea que la circunstancia me cogió, sí. yo voy a disfrutar este momento presente, así sea en un trancón. Y al final del día hago el ejercicio de mirar el árbol y me acuesto y sencillamente, te lo prometo, por 1 hora solamente me quedo mirando el cielo, me quedo mirando un árbol, me quedo mirando un pájaro, no pienso nada. Y cuando mi mente se va y se distrae, vuelvo al árbol, vuelvo al pájaro, Wow. vuelvo al sonido y trato de hacer ese ejercicio diariamente 1 hora. Uf, Una ese hora. está bien bacano. Sí. Ese está bien bonito y han salido cosas muy chéveres cuando les pregunto a la gente. Sí. Me encanta lo de bajar la velocidad y este último, que es algo como que se ve como tan aburrido. O sea, porque es como, bueno, ¿y ese árbol qué hace? ¿Se mueve? Pero yo creo que es eso, porque estamos tan acostumbrados a que tenemos que estar como haciendo algo todo el tiempo. Sí, y ser muy productivos. Sí, o que sea súper entretenido. Y rentables, tienes que ser rentable. Sí. Entonces, por eso, claro, entonces se ve un árbol no solamente aburrido, sino poco rentable, porque Sí, eso no me porque produce no es nada. Sí. Entonces, yo creo que antes produce mucho porque la Total. tranquilidad propia de... O sea, yo creo que llegar a ese ejercicio de 1 hora, que yo creo que la mayoría de personas no seríamos capaces de estar ahí como... Bueno, entonces hace algo. Sí, hace algo, sí. Pero me encanta porque es volver a eso y que yo creo que eso es, al final cada uno ve un animal y los seres pues como que están ahí en el bosque y demás y es eso, o sea, como que ellos simplemente están ahí. O uno incluso ve las mascotas. Yo a veces veo a las gatas en la casa, es como que hace este gato todo el día y está como ahí, acostado. Eso es algo que yo aprendí de los animales, ¿sí? Por ejemplo, porque fui criada en una cultura de la productividad. Fui criada en una cultura de mamita no está haciendo nada, que yo pues la pongo a hacer algo, ¿sí? Exacto. Entonces, como yo fui criada en eso, en el momento en que los animales llegaron a mi vida, a mi casa, yo comencé una observación, ¿sí? Yo comencé a observarlos y a pensar que esa alma no tenía esos afanes que yo tengo y cómo esa alma puede vivir en esa plenitud sin esos afanes. Exacto. Y entonces ahí empecé a aplicarlo a mi vida y realmente fueron las mascotas las que me han llevado a este punto de replantearme esas creencias alrededor de la productividad y de lo rentable que debo ser y de lo productiva. Exacto. Sí. Y eso me encanta porque creo que también es de... A veces pensamos que nosotros los humanos somos como los más inteligentes, los más sabios, no sé qué, y yo creo que hay mucha sabiduría en simplemente estar en el y estar. ser presente. Y además, cuando tú estás en puntos de inflexión, esos espacios de tranquilidad te ofrecen a veces las soluciones. Sí. Tú estás ahí y te llega de una manera mágica. Sí. Entonces solamente hay que estar. Exacto. Genial. Me encanta, Sandra, me encanta eso. Yo creo que con eso lo podemos cerrar este episodio de una manera muy chévere. A mí me encanta de todo esto es que puede empezar del tema más técnico o más, digamos, por allá lejos posible y siempre vuelve al ser. Siempre volvemos al ser.
Entonces la importancia y la invitación a todos los que están viendo y escuchando hasta acá, que por cierto les agradecemos, de eso, o sea, de que no nos pensemos como seres aislados o de que comprar ropa es simplemente un acto cualquiera, no, es algo que también viene de adentro y refleja mucho lo que está adentro. Entonces yo creo que es de preguntarnos, venga, ¿yo para qué necesito eso? Y no solamente porque lo necesito de manera práctica, sino qué me está diciendo de pronto la mente con eso, o sea, qué intranquilidad hay por dentro que tengo que ir a comprar algo como para de alguna manera, no sé si llenar o sanar alguna cosa ahí interna, sino de más bien preguntarnos y darnos esa posibilidad de parar, de observar, de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han escuchado hasta acá, muchísimas gracias a ti, Sandra, por sacar el tiempo, el espacio, por hacer lo que haces, que yo creo que también necesitamos que más personas se involucren y no solamente nos quedemos desde la visión de espectador, de esperemos a ver qué pasa y en qué se desenvuelve este partido de la vida, sino venga, metámonos al campo y metamos a hacer cosas, si alguien tiene una idea de hacer cosas, de poder involucrarse y de crear. Me encanta también, como lo dijiste ahorita, de preguntarle a otros, mirar cómo nos podemos apoyar entre varios, que yo creo que también es una visión de que uno lo hace solo y es difícil, Sí. pero en realidad hay un montón de personas involucradas o dispuestas a involucrarse y creo que eso también es un llamado bien chévere. Entonces muchas gracias a ti por el espacio y bueno, esperamos que podamos encontrarnos en otra ocasión. Invitadísimos, ahí le dejo los links para Videonic. Y bueno, muchas gracias, nos veremos en otro episodio. Muchas gracias a todos y todas por estar acá.